El siguiente programa no contiene escenas de sexo ni violencia. Para los menores se recomienda la compañía de padres o adultos responsables. Protagonistas, el programa que semana a semana resalta las obras de los protagonistas de nuestra región. Protagonistas. Amables televidentes, buenas noches. La Corporación Cívica Daniel Guilar Secán y su programa Protagonistas los saluda una vez más en la sala de su casa, en su lugar de descanso, para traerles una nueva entrevista semanal. Hoy vamos a estar conversando en esta hora con el doctor Ricardo Maya Correa. Él, abogado santiaguino, nacido en Caicedonia, norte del Valle, desde muy joven se vino para Cali y en ese trasegar de su vida tuvo la oportunidad de vincularse a la Universidad Santiago de Cali como estudiante y después, con el correr de los años, como profesor, como decano, como rector, como miembro de su consejo superior, y a través de ese periplo ha visto pasar muchas personas que se han formado no solo en la Santiago de Cali, sino en otras universidades, sino también mucho emprendedor, y ha visto de cerca los estragos que la violencia y la desazón social han ocasionado en nuestro país. Vamos a hablar con él, que es un educador y un motivador profesional sobre estos temas. Don Ricardo, buenas noches y gracias por estar en el programa. Buenas noches y muchas gracias a usted por invitarme. Bueno, comencemos de manera directa. Ricardo Maya, cuando estaba niño, que se vino, usted me decía antes del programa, se vino como casi todos los colombianos de su época, acosada a su familia por la violencia liberal conservadora que estaba haciendo estragos en el norte del Valle, se vino para Cali. Cuando usted llegó aquí, que era un niño todavía, ¿pensó en hacerse abogado? ¿Pensó en hacerse educador? ¿Pensó en hacerse empresario? ¿Qué pensaba en ese momento cuando llegó acosado por la violencia? No pensaba nada de esas cosas. Uno cuando está niño piensa en jugar y no tiene noción del tiempo y cree que la vida no corre, de tal manera que los pensamientos del niño son la visión del mundo, un aprendizaje permanente, un preguntar y no creer ninguna respuesta y dudar de todo y creerle solo a la mamá o al amigo o al padrastro o a quien lo cría a uno y disponer del tiempo de la mejor manera. Por eso los niños tienen la condición maravillosa de que tienen mucho carácter en este sentido. Cuando el niño está jugando, está jugando. Y cuando el niño estaba jugando, usted se ponía a jugar. Y cuando el niño está llorando, está llorando. Y cuando está durmiendo, está durmiendo. Es imperturbable en lo que está haciendo. Vive un permanente ahora. Es eso, vive la vida intensamente y no lo distrae nada. Cuando le da la pataleta, le da la pataleta. Entonces, ¿y a usted le daban muchas pataletas, don Ricardo? Pues yo no tengo muchos recuerdos de esa infancia porque realmente en los pueblos la vida es tranquila, sosegada, humilde y quizás no se sienten las necesidades de la gran ciudad y parece ser que como no se sienten, no se padecen tampoco. Claro, pero entonces vuelvo a retomar mi pregunta. Usted llegó y siendo niño que jugaba y que hacía alarde de ese carácter de ser niño, cuando ya usted comenzó a pensar, bueno, ¿y qué voy a hacer en el futuro? ¿Y qué voy a hacer en el futuro? ¿Cuáles fueron como los factores que contribuyeron a que usted dilucidara la decisión que tomó en su vida? Bueno, yo pienso que cuando terminé el bachillerato entré a trabajar a la 14, que era un negocio pequeñito, y tuve la maravillosa fortuna
de aprenderle a don Jaime Cardona muchas cosas. Yo fui como su niño mimado. De Jaime el papá. El papá era don Abel, don Jaime ahora es el mayor Jaime, de ellos. Jaime el presidente es de la Ratos. Yo fui como su niño mimado mucho tiempo, ¿sí? Y le aprendí, le veía qué hacía, e incluso en ocasiones me llevaba al estadio, que él era hincha del Cali, era socio del Cali, y pues uno va sin darse cuenta, va copiando, porque aquí debo decirle algo que es importante en este programa. Uno de los problemas de la educación graves es que los seres humanos somos animales por encima de todo. Y los animales no aprendemos por la palabra ni por la razón. Porque cuando nacemos no tenemos razón. Los animales aprendemos a movernos con el ejemplo, copiando. Es decir, seguimos al más grande. Cuando sale el pollito, sigue a la gallina. Y si usted le cambia la gallina y le pone un águila, sigue al águila. Y comienza a imitar los movimientos del águila. Y este es un problema de la educación grave que he venido como pensando mucho en los últimos años después de irme de la universidad. Los griegos, hace 2500 años, hacían algo maravilloso que quizás no entendimos. Los niños a los 5 años, lo primero que hacían iban era al gimnasio. Todos los niños tenían que ir al gimnasio. Y en el gimnasio se les enseñaban las artes deportivas, a lanzar el disco, el martillo, las carreras. Y los gimnasios estaban llenos de espejos para que el niño se viera. El niño se veía en el espejo y se veía bonito, y por eso hacía física. Y se veía, ¿no? Porque los griegos admiraban la belleza desde niños. Cuando el niño ya dominaba el gimnasio, tenía que ir obligatoriamente a donde el maestro de la cítara para captar la música, la armonía, la sinfonía, y tener por los oídos y los ojos una especie de contacto con la belleza en la música. Y tenía que tocar la cítara, todos los niños tenían que tocar la cítara. Y luego ya cuando dominaba la cítara, a los 6 años, 7 años, el niño iba. Ahora sí, ¿a qué? Lo que se llamaba el esclavo lo cogía de la mano y lo llevaba al jardín a aprender a leer. El pedagogo lo cogía y lo llevaba a aprender a leer. Y le enseñaban a leer sobre 2 textos, la Ilíada y la Odisea. No le enseñaban a escribir sino a leer. Y eso parece una bobada, pero leyendo y leyendo vamos encontrando que lo que se buscaba era que el niño tuviera en su cabeza unos modelos, unos héroes que le sirvieran de modelo. Entonces el niño a los 7 años sabía perfectamente quién era Agamenón, quién era Aquiles, quién era Ulises, quién era Helena, quién era Alejandro, quién era Príamo, y conocía sus luchas, sus victorias, sus derrotas, conocía a los dioses y a las diosas, conocía a los hijos de dioses y hombres, tenía modelos en su cabeza. Y entonces el niño a los 6 años sentía ganas de imitar un modelo. Claro, eso que usted está diciendo sí que es importante y tiene que ver con la falta de modelos en la educación actual. Ya no tenemos referentes. No tenemos referentes. Bueno, o mejor, tenemos referentes perversos. Exactamente. Entonces, el muchacho, hoy en día, el muchacho de la barriada, de 6 años, ¿a quién imita? Imita al jefe de 17, 18 años, que cada noche conquista una niña diferente. Imita al muchacho que no tiene temblor en la mano para enterrar el cuchillo, para golpear a otro, para imponer el orden o para disparar un arma. Entonces, quiere ser como él, porque lo ve valiente, lo ve poderoso. O ve al muchacho que anda en una moto volado, ¿sí? Entonces quiere imitarlo. Ese es el problema, ¿no? Es decir, que los modelos que se presentan hoy en día a la vista de los niños no son modelos por las virtudes y los valores, sino por las actitudes
regularmente perversas. Usted dijo hace un momento, antes de hacer esta primera reflexión, que es a eso que lo invité precisamente, que casi que don Jaime Cardona se convirtió en su referente, ¿sí? Aquí, su referente citadino. Díganos otra persona que haya sido referente suya en otro estadio, en otro momento, en otro campo de su vida. Bueno. Porque sí que es importante eso. Mire, don Jaime Cardona, todo el mundo se supone que es un hombre muy rico o una familia muy rica, dueños de la 14, pero qué ejemplo de vida que han dado y cuántas personas jóvenes, como lo fue usted en algún momento de su vida, siguieron y bebieron de su ejemplo para después ser empresarios también exitosos. Sí, pero en esa época no eran poderosos económicamente, eran trabajadores. Eran trabajadores. Su papá Abel había montado el primer granero en toda la novena con 14 y estaba allí de 6 de la mañana a 9 de la noche, él, ¿no? Y luego, cuando trajo los primeros hijos, don Jaime montó un cacharrito por toda la 14 entre séptima y octava, ¿sí? Entonces, no eran ricos, no eran poderosos, pero tenían la condición natural de los abuelos. Eran trabajadores, eran sencillos, no tenían esa ambición del dinero, no eran ostentosos, no eran tampoco educados académicamente. Correcto, sí que es importante. Pero eso. Tenían el respeto a los mayores, tenían el respeto a los otros. Tenían la religión como centro, adoraban a un Dios y tenían respeto hacia los otros. Y eran justos en el trato con sus empleados. Es decir, yo creo que hay que desmenuzar despacio. Porque de las cosas que pienso aquí, para decir una bobada también, una de las cosas de la educación que se perdió y que quizás nunca ha hecho parte de ningún manual, es que hay una ley del universo que un autor americano hace 200 años describió muy bien, la ley de la compensación. Ralph Waldo Emerson, que es uno de los pilares de la filosofía norteamericana, escribió un tratado sobre la compensación. Y hay una cosa que hemos perdido de vista, sobre todo los muchachos no la conocen. Nada cae del cielo. Las cosas tienen que merecerse para valorarse. El ser humano solo valora lo que conquista con su esfuerzo. Sí que es importante eso, don Ricardo. Y perdóneme, y entonces, hoy en día, nosotros, los que hemos tenido la posibilidad, digamos, de ascender, compensamos las carencias que tuvimos de niño dándole a los hijos, sin que ellos necesiten, sin que ellos pidan. Y nos los tiramos. Y entonces, tenga. Y entonces, esos zapatos ya están rotos, tenga, compre otra pascua por esos rotos. Esa camisa. Y no les enseñamos la ley de la compensación, no les enseñamos a merecer. Y entonces, por culpa nuestra, no valoran nada. Esperan que todo caiga del cielo. Permítame, oyéndolo usted, alguna vez tuve invitada a una señora que nos decía: es que a los hijos siempre les hace falta un poco de hambre y un poco de frío para que comprendan que hay que pagar el precio de vivir. Eso que está diciendo es trascendental, es eso. Todo tiene un precio. Y es más alto el precio, entre más grande es lo que yo quiero. Entonces, nosotros nos hemos acostumbrado a quitarle a los muchachos el pago del precio. Les regalamos. Entonces ellos crecen con la noción de que todo es fácil, de que nada cuesta, que no hay que esforzarse, que no hay que merecer. Y entonces cuando el papá llega en su carro, que ha comprado por cuotas de 7 años, pagando una cuota mensual, el muchacho le dice: papá, yo necesito carro porque voy para la universidad. Ay, mijo, qué cosa tan dura, si yo llevo 7 años pagando este carro, ¿a mí qué me importa? Yo necesito carro. Y el papá, para no verlo sufrir, para que no se suba al mío y para que no tenga que madrugar y tal cosa, pues mijo, coja mi carro. Y no nos damos cuenta el daño que le hacemos, porque entonces el muchacho, saciado de una necesidad que no tenía y que le creamos nosotros, ya quiere buscar otra aventura.
porque le quitamos el placer de la conquista. Y el ser humano necesita conquistar, necesita luchar, necesita probarse. Y entonces el muchacho se va a experimentar. Como lo tiene todo en la casa, se va a experimentar con lo peligroso. Y entonces nos preguntamos, bueno, ¿y por qué cayó en la droga? Y en la delincuencia. Y ese muchacho que es hijo de rico, ¿por qué está atracando? Porque se quiere divertir. No lo hace por maldad ni porque necesita, porque se quiere divertir, necesita una aventura, porque necesita ser alguien, necesita mostrarse. Y como todo le ha caído del cielo, no ha luchado nada, entonces va a una aventura peligrosa para poder realizarse. Esas son las cosas de la educación de hoy en día. Con el agravante de que en la época en la que usted fue formado siendo niño y joven, y quizás en parte también en la mía, que yo vengo en la generación que le sigue a ustedes, la escuela, como lo decía hoy el profesor Ramón Atortúa, el rector del Colegio Santa Librada. ¿Todavía tiene moñita? Sí, sí. Él nos decía esta mañana, es que la escuela es con la familia los referentes educativos por definición, pero hoy tenemos un contendor muy grande que son los medios de comunicación y este entorno, porque nada nos ganamos con un muchacho formado si a las 2 de la tarde sale del colegio y todo eso que le enseñamos, todo eso que le explicamos, todo eso que le insistimos se borra de un plumazo cuando en la televisión o cuando en la calle encuentra otro tipo de referentes. Encuentre los modelos. Entonces el muchacho se va para la casa, usted ya lo ha dicho muy bien, va, coloca el televisor, está jugando el Barcelona, es que me gusta mucho el Barcelona, dice el muchacho, y entonces va a ver a Messi, y él admira a Messi, Messi es su ídolo, pero cuando los medios le presentan a Messi, lo que le presentan de Messi es el reloj que usa Messi, le enfocan las zapatillas para mostrarle la marca que usa Messi, le muestran la camiseta, los emblemas que usa Messi. Los medios sutilmente les dicen, Messi es zapatillas, reloj, camiseta, una gorra, use eso para que se parezca a Messi. Y el muchacho entonces, cuando llega el papá a la casa, dice, papi, yo necesito una zapatilla de las que tiene Messi. Los que tienen papá, y los que no tienen salen a buscarla como sea. Salen a conseguirla como sea. Entonces, los medios le presentan el modelo para que consuma. Nunca le dicen cómo ese Messi que está jugando allá, que va a cumplir o cumplió 26 años, lleva 21, 22 años practicando día tras día sin descanso, desde niño. Para perfeccionar un hacer, con vocación, con entrega, con dedicación, con creatividad, sacrificando muchas cosas. 21, 22 años, toda su vida para hacer lo que es. Los medios no le dicen eso, los medios no le cuentan que esa es la consecuencia de una lucha prolongada, con esfuerzo, con dedicación, con vocación de aprendizaje, con tenacidad, con muchas carencias reales, ¿no? Le muestran ese resultado para que consuma lo que él está promocionando. Don Ricardo, usted ha sido en su vida, además de empresario y educador, y de hecho estuvo muy metido en el sistema universitario. Vuelvo a tocar a los dos educadores que tuvimos hoy como contertulios, a la rectora del Liceo Departamental y al rector del Colegio Santa Librada. Y ambos coincidían en que ahora que el alcalde Rodrigo Guerrero está hablando de la jornada única, de cómo hacer algún tipo de trabajo para prevenir la delincuencia y la desocupación de los muchachos, él quiere hacer muchas cosas. Entonces decían ellos, miren, el Instituto Antonio José Camacho, la Escuela Nacional del Deporte, el IPC, el Intenalco, son instituciones de orden municipal, o sea, son propiedad del municipio de Cali. ¿Qué tal que se hiciera algún tipo de negociación, de concertación entre estas instituciones para crear una universidad satelital que estuviera presencia en los barrios, en las comunas, para formar en deporte, en cultura, en tecnologías, etcétera, a estos muchachos? Usted que pasó por la educación superior, ¿cree que este podría ser una alternativa para atender, por qué no decir proteger educativamente muchos muchachos que están en las barriadas? Yo creo que todo lo que se haga es bueno, es conveniente, pero quisiera
desmenuzar un poco, ¿no? Cuando el muchacho está en edad universitaria, ya tiene 16, 17 años, es como un vaso. Si este vaso está lleno de agua, yo trato de echarle más agua, pero se riega, porque está lleno. El muchacho a los 17 años está lleno de unos hábitos según los cuales no hay que luchar. Si hay caminos, si hay atajos, ¿para qué coger el camino si yo puedo llegar por el atajo? Si este tiene, ¿yo por qué no tengo? Si yo soy más inteligente que él. ¿Qué necesidad tengo de estudiar? Si yo con mis amigos puedo hacer una pilatuna perversa y de la noche a la mañana resuelvo mi problema de por vida. Y si me muero, pues mi mamá queda bien. ¿Y para qué la vida? Con todas estas dificultades que hay, pues hay que vivir el presente para lo que pase. Si me matan, me muero bien. Es decir, el muchacho está lleno ya de unos conceptos, de unas convicciones y de una manera de ver el mundo y una manera de verse a sí mismo. Miren, ese muchacho de 17 años, se lo digo porque fui rector muchas veces de la Santiago, muchos años de la Santiago, ¿no? Y siempre enseñé en primer semestre de Derecho. Y yo conversaba mucho con los estudiantes, 31 años estuve enseñando. Y uno se encuentra con que el muchacho tiene un problema fundamental. Ve el mundo como un estercolero, como algo en donde hay que vengarse, hay que pisotear, hay que defenderse. Y se ve a sí mismo como alguien que ha sido excluido, a quien le han negado todas las posibilidades, a quien no tiene padrinos, a quien su color le impide avanzar. Entonces, con esos dos pilares, verse a sí mismo como alguien que no tiene posibilidades y ver que el mundo es un depósito de estiércol, hay que vengarse, pase lo que pase. Y cambiar eso en el muchacho es muy difícil. Porque el muchacho regularmente, desde que nace hasta los 17 años, regularmente no ha tenido amor. Entonces el programa del gobierno, que es nacional y que lo están aplicando también en los municipios, que se llama De Cero a Siempre, que es el de primera infancia, coger el bebecito de meses y hasta los 5 o 6 años, no tenerlo solo en una guardería, sino ahí comenzar a darle los valores, la socialización, ¿es la clave? La clave, el cerebro está en blanco cuando nace el niño. Y en esos 5 primeros años va llenando. Es como un vaso vacío. En los 5 años va llenando, no con tanto lo que oye, porque a los 5 años todavía no razona bien, sino con lo que ve. Si él ve que todo el mundo resuelve problemas a puñetazos, él cree que la manera de resolver las cosas es a puñetazos, y nadie le va a quitar esa idea de la cabeza. Si él ve que los conflictos entre papá y mamá se resuelven es a punta de machete y de palos y golpes, y a él le parecerá natural resolver los conflictos con sus amiguitos de esa manera. Si él ve que los conflictos de los mayores se resuelven a cuchillo, él va a coger inconscientemente un cuchillo y va a andar con un cuchillo a los 6 años para resolver los problemas. Es decir, lo que vemos. Mire usted, cuando usted ha sido papá, está el niño allí. El primer día no conoce mucho. La cara que usted le hace al niño los 10 primeros días, cuando usted llega, él le hace la cara que usted le ha hecho. A los 10 días de nacido, que lo he visto todos los días, usted llega y todos los días llega con su sonrisa y le hace un ojito así y el niño le hace la mueca. Usted ya le enseñó, el niño copia. Y no razona, está el cerebro copiando. Sí, está copiando. Eso como es. Una esponja absorbiendo. Claro, como una esponja. Entonces todavía no razona. Entonces, si el niño de 1 año, de 2 años,
no ve sino oscuridad. Voy a decirle una bobada. Mire, si el niño crece en una habitación que no tiene pavimento, que no tiene cemento, no tiene baldosa, que tiene barro allí, en donde no hay cama, sino unos cartones, unas paredes de plástico, si el niño crece allí en esa oscuridad, él cree que el mundo, ¿qué es? ¿Cómo ve el mundo? No puede ver belleza. La belleza para él es eso. ¿Sí me entiende? Entonces, si nosotros entendiéramos eso, cambiaríamos la educación abajo, más que arriba, sin que esté diciendo que no es importante resolver el problema arriba. Pero es fundamental, el debate que usted abre es fundamental. Se invierte mucha plata arriba y las bases son muy endebles porque se descuidaron los bebés y los niños y las niñas en sus primeros años. Yo quiero pedirle, don Ricardo, que ese hilo de reflexión que usted está haciendo lo sigamos llevando hacia lo que hoy vive Colombia. El presidente Juan Manuel Santos y su equipo de gobierno han apostado por hacer una negociación tendiente a cesar el conflicto con las guerrillas. Hay mucho escepticismo en una parte de la población, hay esperanza en otra parte de la población, hay quienes apuestan por ponerle palos a la rueda, hay quienes apuestan por traer más palomas de las necesarias para el proceso, pero oyéndolo a usted, uno se pregunta, en esa mesa de negociación comienzan a hablar un poquito con altisonancia los delegados del gobierno, los delegados de la FARC, y cada uno a mostrar como los dientes y a mostrar que es más bravo que el otro, pero detrás de esos señores y de esas personas tan beligerantes hay una camada de seres humanos, cada uno con su propia historia y posiblemente con su propia tragedia, porque no fue educado con amor y no tuvo oportunidades que les enseñaran a ver otras posibilidades en la vida. Usted tiene mucha razón, el proceso de la paz, llamado de la paz, es como un río que tiene muchos afluentes, ¿sí? Hay aguas turbias que vienen de la montaña que está lluviosa, ¿sí? Hay aguas que vienen de los barrios de invasión en donde todas las letrinas caen allí. Hay toda qué suerte de aguas que caen a ese río. Yo creo que el problema de la paz presupuesta que todos quisiéramos de corazón la convivencia. Y le traigo un problema a la mesa. En 1860, hace 150 años, en Estados Unidos se posicionaba Lincoln, Abraham Lincoln, de presidente, con una promesa: abolir la esclavitud. Y a los 5 días de la posesión de él, los estados del sur se rebelaron, hicieron la Confederación de Estados Sureños para independizarse. La famosa guerra de secesión. Porque ellos vivían de la esclavitud. Claro. Ellos eran grandes cultivadores, tenían grandes extensiones de terreno cultivadas y vivían de los esclavos traídos de África, y para ellos y eran grandes exportadores para Europa. Y entonces abolir la esclavitud era su quiebra, supuestamente. Y a los 5 días de posesionado, los estados del sur crean la confederación y se separan. Y Lincoln dice una cosa maravillosa que es quizás de las decisiones más trascendentales de la historia. Dijo: por encima de la abolición de la esclavitud está la unidad nacional. Y defenderé la unidad. Y se fue a la guerra. Y armó los ejércitos. Y nació allí la ley que se vive en Colombia. Todos los jóvenes tienen que ir al ejército. Fue creada por Abraham Lincoln. Bueno, y Lincoln logró, afortunadamente, después de una guerra que pensó que era para 3 meses y duró casi 4 años, logró vencer, ¿sí? Y por eso fue reelegido. Y recién reelegido
un fanático demócrata del sur, delante de todo el mundo, lo asesinó en el Teatro Foro de Washington. Que además creo que lo asesinó por la espalda. Por la espalda. Con decir que el asesino estuvo el día antes, pidió permiso, fue al teatro, vio dónde se iba a sentar Lincoln y pidió un asiento trasero para él. Entonces, lo que le quiero decir es que Lincoln tenía la decisión de la unidad por encima de todo, ¿cierto? ¿Sí me entiende? Aquí, en Colombia, yo creo que el gobierno tiene la decisión de la paz. Y yo creo que la guerrilla tiene la decisión de la paz. Pero es posible que muchos actores del país, grandes líderes, que muchos medios, que muchas gentes con influencia, no tengan la vocación de la paz, no tengan el querer íntimo de la paz, no tengan la grandeza para querer la paz, y la mencionan, pero la mencionan solo para ponerle palos en la rueda. Tome agüita, don Ricardo, vamos a un cuarto comercial y seguimos con esta interesante conversación con usted. ¿Narcotraficante yo? Si yo lo único que hago es generar empleo. ¿Damas de compañía? No, yo lo que represento son modelos. ¿Hacker estafador por internet? No, yo solo diseño programas. Y yo no hago pirámides. Yo solamente le ayudo al pueblo, mijito. Todos los días el rostro del crimen se transforma y nuestra policía se actualiza para desenmascararlo. Policía Nacional de los Colombianos, todos con el mismo corazón. Corporación Cívica Daniel Guillar, SECAN. Formamos y producimos por Colombia. El amor ejemplar de una madre nos da la seguridad de estar en buenas manos. Publipantallas, imagen, innovación y tecnología. La vida no vale nada. Tu vida y la mía valen igual. La vida vale por lo que hay en el bolsillo. No. La vida vale por lo que hay en el corazón. Así es. Entonces mi vida vale mucho. Sí. Dale más valor a tu vida. Valora la vida de los demás. Dialogando uno se entiende. Viva la vida, todos con el mismo corazón. Entonces, don Ricardo, su planteamiento dice que usted está convencido que Juan Manuel Santos sí está apostando a fondo por lograr la negociación conducente a la paz con la guerrilla. Yo tengo la certeza en mi espíritu de que el presidente quiere en el alma la paz. Y más aún, tengo la certeza de que no la busca como una manera de perpetuarse en el poder ni consolidar su imagen, ¿no? Él, en su manera de ser, es pacifista. Él es un hombre educado, respetuoso, de convivencia, de diálogo. Lo vemos, por ejemplo, se posesionó y dijo: hablo con el presidente Chávez mañana. Y al otro día se sentó y arregló el problema. Se sentó con él al otro día y arregló el problema. Un problema que ya llevaba más de un año, que había lastimado a los comerciantes de la frontera de Colombia con Venezuela y de la frontera de Venezuela con Colombia. Y lo arregló un día. Sí, está claro, utilizando las palabras adecuadas, el tono adecuado, sentándose a la mesa a concertar. Lo mismo hizo con Ecuador. Lo mismo ha hecho con Europa, con Estados Unidos. Yo creo que el presidente Santos es pacifista, es alguien que tiene la vocación de paz, de convivencia, de armonía. Me parece que es un hombre armonioso, es decir, en su espíritu es armonioso. Y yo pienso que la guerrilla está, yo diría que en buena medida está arrinconada, está trincherada,
y que sabe que la salida es la negociación de la paz. Política. La salida es política, yo creo eso. Ahora, es lógico, el lenguaje es beligerante, porque yo no puedo pedirle, ¿sí?, al que siempre canta en tono grave que cambie el tono en una canción especial, porque la va a cantar mal. Sí, cada cantante tiene su manera de cantar. Su tonito. Tiene su tono. Sí, me comprende. Es decir, por ejemplo, cuando estuvo de moda Nino Bravo, la voz de Nino Bravo es inconfundible. Yo no puedo pedirle a Roberto Carlos que cante como Nino Bravo, porque entonces deja de ser Roberto Carlos. La guerrilla tiene su tono, porque esa es su constitución. Esa es como ese es su tatuaje. Entonces tiene que ser agresiva. Ese es el tono ese es el tono. Una vez, perdón el paréntesis, estaba en Chile en una cosa que se llama el Camino Austral, unos pueblitos pequeños que son de puros descendientes de alemanes o alemanes viejos venidos después de la guerra huyendo, ¿no? Y un pueblito pequeño, digamos, de 5.000 habitantes, yendo hacia Coyhaique. Y entonces estábamos con hambre, íbamos con algunos amigos en una busetica, porque ese era un camino como por la selva, ¿sí? Y entonces entramos al pueblito a buscar una tienda, hasta que encontramos una tiendita y no había nadie allí, ¿no? ¡Buenos días! ¡Buenos días! Sale una señora y me dice, no grite, porque está bravo, ¿no? Y entonces, no, pero no hemos gritado, estamos llamando. No, hable pasito, no hay necesidad de decir las cosas duro. Es decir, ellos en su cultura tienen un tono bajo. Nosotros los colombianos, sin darnos cuenta, somos agresivos con la palabra, somos agresivos con el tono, ni siquiera con el texto de las palabras, no, con el tono. Sí. Es decir, no somos muy respetuosos en el tono. Entonces, no podemos pedirle a la guerrilla que utilice un tono de humildad cuando su manera de ser, su catadura es esa. Pero eso no quiere decir que no quieran la paz, ¿no? Ese es. Y siguiendo con el símil histórico de la guerra de Lincoln con los secesionistas del sur de Estados Unidos, ¿cree usted que habrá tanta fuerza de parte de quienes no estén interesados en que se haga este acuerdo político para mantener sus privilegios en las tierras, en los monocultivos, en las selvas, etcétera, que obliguen al gobierno a abrir otro frente de combate? Esa es una pregunta interesante frente a la cual yo no tengo respuesta. Yo creo que el problema del país más allá de la guerra, porque la guerra es una consecuencia. El problema de Colombia es que nosotros los colombianos somos excluyentes. Para decir una bobada, los que somos abogados creemos que la mejor profesión es la del derecho y menospreciamos a las otras profesiones. El médico considera que su profesión es la mejor y menosprecia las otras profesiones. Pero eso es en el campo académico. En el campo empresarial, los empresarios de tal sector consideran que son los verdaderos empresarios, que los otros no valen la pena, que no hay que oírlos. Si nos vamos al campo deportivo, los equipos que valen son A, B y C, los demás no valen nada. Somos excluyentes de tal manera que cuando en Cali se enfrentan los dos equipos, la policía tiene que salir a cuidar las calles y de todas maneras hay muertos. Eso parece una bobada, pero es la condición de excluyente que tenemos. No acepto el contrario. Y eso estoy hablando en el campo deportivo, en donde se disputan los honores de un equipo y otro. Dígame usted, en el campo económico, en donde el de arriba acostumbra a mirar por debajo. Lo que dice la barriada, ¿no? Si uno ve correr a alguien de color oscuro, todo el mundo dice ahí va un ladrón.
Y si uno ve correr a alguien de color blanco, dice, ahí está un atleta. Eso parece una bobada, pero es la condición de exclusión que tenemos adentro. Y entonces eso es lo que está pasando ahorita en el acuerdo por la paz. Somos excluyentes, no somos generosos, no somos magnánimos, no incluimos, no entendemos que tenemos que convivir armónicamente todos. Don Ricardo, permítame, hacemos un cambio de tercio y lo saco del país. Denos su mirada, comparta con nosotros su reflexión sobre esto que se llama la crisis mundial, la crisis financiera, la crisis económica, Europa, Estados Unidos. Hoy además con un ingrediente nuevo, y es que el Papa amaneció renunciado, y entonces muchos nos preguntamos, ¿y esa renuncia por qué? Así como tan intempestiva, ¿será tan libre como se predica que es? ¿Estará conectada con esta crisis financiera mundial? ¿Qué le espera? ¿Usted qué avisora en este mundo tan congestionado que tenemos hoy? Yo creo en la profecía de los mayas. Yo creo que este cambio va a ser productivo. Yo soy esperanzado. Yo creo que toda esta revolución que hay en el mundo va a obligar al ser humano a descubrir que la convivencia armónica es la única que garantiza la continuidad del hombre sobre este planeta. Yo creo que vamos llegando ya con dificultades, con diversas opiniones, de diversas maneras, pero vamos llegando ya. Mire, el ejemplo de Sudáfrica es trascendental. Yo creo que el hombre vivo más grande que hay sobre este planeta se llama Nelson Mandela. Estoy de acuerdo con usted. Y en Colombia debiéramos todos copiar lo que fue su mensaje, su legado fundamental: el perdón, la convivencia. Es decir, el perdón de unos y otros, porque no fue el perdón de unos y los demás, no. Es decir, lo que se logró en Sudáfrica hace un ratico nomás, que hay que recordarlo, mientras en Estados Unidos la lucha para que los negros tuvieran todos los derechos se sucedió hace 40 años. En los 60, con Martin Luther King. Claro, del 60 al 70. En Sudáfrica apenas sucedió en el 90. ¿Sí? Hace poquitico, hace un ratico nomás. Y lograr en Sudáfrica que los negros, que son el 90 y pico % de la población, el 90 y pico, de un país de 50 millones de habitantes, 43 son negros, 4 son blancos y el resto son amarillos asiáticos. Lograr que los negros dejaran el odio. El odio que tenían acumulado por la segregación, por la exclusión, por la persecución de tantos años. Porque Sudáfrica estuvo sometida primero por Holanda, por los belgas, por Inglaterra y luego por los blancos en Sudáfrica. ¿Sí? Lograr que los negros perdonaran a los blancos y que los blancos perdonaran a los negros y se sentaran a la mesa mutuamente y decidieran convivir. Eso es una cosa prodigiosa, que la gente lo hizo de corazón. Es decir, con todas las diferencias, porque Mandela les vendió a Sudáfrica la idea de que el problema no era económico. El problema de la libertad es un problema de espíritu. El problema era el reconocimiento del otro. El problema era que el otro aceptara que somos iguales y que podemos sentarnos como iguales y podemos recorrer los dos juntos la misma calle y podemos ir al mismo hospital y podemos entrar a la misma escuela y podemos soñar con las mismas posibilidades. ¿Qué es lo que nos pasa en Colombia? Entonces yo creo que el problema de la paz requiere que todos, que los excluidos también abran el corazón para darse la oportunidad de perdonar y de sentirse reconocidos.
Y los excluyentes, los que excluyen, abran el corazón y entiendan que todos tenemos que caber. Usted me recuerda con esa reflexión que está haciendo Alejandro Eder, que es ahora alto consejero para la reconciliación. Él cuenta en una de sus conversaciones, su abuelo, Henry Eder, fue secuestrado y fue asesinado. Y él dice que con los años, un día cualquiera en una cárcel de Colombia se encontró de cara a cara con quien fue el asesino de su abuelo. Y él dice, y ese día me di cuenta que sí se puede perdonar y que se vive en paz después de perdonar. Y por eso, personalmente, yo valoro mucho que un hombre como Alejandro Eder esté jugando ese papel hoy en este proceso de negociación. Eso que usted dice es trascendental, eso. Ese es un ejemplo maravilloso. El perdón tiene que aflorar y es parte esencial para resolver este conflicto. Pero, mire usted que la realidad es que los que han sentido en carne propia la violencia pueden perdonar quizás fácilmente, pero los que no la han sentido en carne propia, pero han acrecentado, porque en el país hay mucha gente que ha acrecentado, usufructuado la violencia para enriquecerse, esos mencionan miedo a la conciliación para defenderse. Yo pienso que son las cosas que hay que profundizar, porque volvemos al cuento inicial. En estos últimos minutos, don Ricardo, yo le quiero pedir que nos haga una reflexión sobre... Los colombianos tenemos fama en el concierto internacional de ser emprendedores y estamos muy bien reputados como trabajadores en cualquier país a donde vamos. Pero a veces pareciera que nos comportamos como los hijos malcriados, que cuando estamos con el papá y la mamá hacemos berrinche y estragos y no obedecemos. Y cuando nos dejan con el vecino, qué conducta tan cuerda, tan decente de los muchachitos. Cuando estamos aquí, todo lo ponemos patas arriba y cuando salimos del país nos aconductamos. Un mensaje, una reflexión suya para estos jóvenes emprendedores que hoy están buscando y que van a ser los que sostienen este país, sobre todo después de la reconciliación. ¿Qué le decimos a esa camada de jóvenes que están entre los 20 y los 40 años construyendo el país de los próximos 50 y 60 años? Yo creo que ya hemos mencionado algunas cosas. La primera reflexión es que hay que merecer. Hay que merecer. Sin trabajo arduo, sin esfuerzo, sin creatividad, sin lucha, sin pasión, sin vocación de aprendizaje, no se avanza. Hay que ser un eterno aprendiz en la vida. Hay que ser un eterno aprendiz. Hay que entender que esa máxima del oráculo de Delfos, ¿sí? No se te hizo, es trascendental. Hay que conocerse, porque solo cuando uno se conoce, se mira para adentro, descubre su grandeza. Solo cuando uno se mira para adentro, descubre que el ser humano es grandísimo, el ser humano es omnipotente. Todos los ídolos que admiramos son iguales a nosotros. Todos. Yo soy admirador de Usain Bolt, el hombre más veloz del planeta. Pero yo me hago la reflexión, yo tengo 2 pies como él, 2 manos, 2 orejas, una nariz, una boca. Pero él me lleva 20 años de practicar y practicar, aprender y aprender y aprender y practicar y persistir para llegar donde Eso que usted dice tiene que ver con que un don sin disciplina es un desperdicio y un trabajo tenaz a fuerza de entrenamiento y de persistencia puede conseguir más que aquel que tiene el don sin trabajarlo. Pero además hay que entender algo, la visión que tenemos del mundo. Si entendiéramos, el mundo es un almacén de oportunidades. El mundo es un almacén repleto de oportunidades para todo el mundo, pero no hay quien se las señale a uno. Es decir, el mundo es como dijéramos un almacén repleto. Un bazar. Es un bazar de oportunidades, pero nadie le dice a usted está la suya. Usted tiene que descubrirla, y para descubrirla tiene que tener conocimiento, tiene que haber aprendido previamente, tiene que haberse preparado, tiene que saber qué quiere, porque es que la mayoría de la gente no tiene rumbo. Y entonces
viene un problema de emprendimiento. Stephen Covey, que es quizás el gurú internacional más importante en el plano de la administración de empresas, escribió el libro de los 7 hábitos de la gente altamente eficaz, que son los que hay que practicar en el emprendimiento. El primer hábito dice ser proactivo, es decir, hacer que las cosas sucedan, no esperar que sucedan. Si el mundo es un almacén de oportunidades, yo tengo que ir y buscar la mía y encontrarla. No puedo quedarme afuera esperando porque no va a llegar. El segundo hábito dice comenzar siempre con un fin en la mente. Los muchachos de hoy no tienen sueños, no tienen ideales. Si usted no tiene en la mente un sueño preciso, concreto, ¿no? Es como alguien que se para en la calle, en el paradero, y le pone la mano al primer bus. No sabe para dónde va. No sabe para dónde va, ¿no? El tercer hábito, dice Stephen Covey, es primero lo primero. Cuando usted tiene un fin en la mente, hay que hacer primero lo primero. Y yo lo digo como de una manera vulgar. Nosotros los hombres no nos podemos poner primero los pantalones y luego los calzoncillos. Primero los calzoncillos y luego los pantalones. O las mujeres no se ponen primero la blusa y luego el brasier. No, primero el brasier y luego la blusa. Pero todos acostumbramos a dejar lo difícil para lo último y a hacerlo fácil de primero aunque sea lo último. Y el cuarto hábito es una cosa que se necesita en este país: comprender para ser comprendido, dar para recibir, abrazar para ser abrazado. El cuarto hábito dice, usted tiene que tener la iniciativa, usted tiene primero que comprender al otro para hacer que el otro lo comprenda. No espere que lo comprendan, no, usted tiene que comprender primero. Y el quinto hábito es trascendental, es decir, hay que en toda actitud, en toda actividad, en el juego, en la empresa, en los negocios, ganar. Si yo gano para que el otro pierda, está equivocado el juego. Tengo que hacer que el otro gane conmigo para que las cosas perduren. ¿Qué es lo que hay que hacer aquí en La Paz? Hay que jugar el gana-gana. Todos ganamos. Quitarse de la cabeza la idea de que si hay paz alguien pierde. No, todos ganamos. Entonces es tomar ese quinto hábito y volverlo realidad. Si todos cambiamos de esquema y decimos, hombre, voy a hacer de tal manera que siempre que yo actúe con otro, voy a hacer que él gane y yo gane, el juego cambia en todas las instancias. Nos volvemos justos, equilibrados, equitativos, generosos, compensamos. El sexto hábito dice, es la sinergia, es decir, entender que si yo me uno con el otro y empujo para el mismo lado y pongo mi pasión, 1 más 1 no son 2, sino que pueden ser 3 o 4 o 5. Pero si yo me enfrento al otro, 1 más 1 pueden ser 0. Y el séptimo hábito dice afilar la sierra, es decir, sentarse con uno mismo a tomarse un vaso de agua, un café y decir, bueno, lo he hecho bien, lo puedo hacer mejor, porque hay algo que es trascendental en la educación. Nunca ninguno de nosotros, ni usted ni yo, hemos sido lo que somos, porque el ser humano cada día puede más de lo que ha podido. Todos hemos podido ser más de lo que hemos sido. El ser humano es un ser prodigioso que cada día puede dar más de sí mismo y nunca tiene límite, no tiene límite. Uno hoy puede hacer de mejor manera de lo que hizo ayer. Uno hoy puede aprender más de lo que aprendió ayer. Uno hoy puede ser mejor de lo que fue ayer. Y no hay límite. Es decir, no hemos sido lo que somos, porque somos mucho más de lo que hemos sido. Pero no creemos en nosotros mismos. Y para entonces, porque es que es tan maravilloso este recuento que usted está haciendo que tenemos que recordar brevemente los 7 hábitos. El primer hábito. Ser proactivo. Ser proactivo, hacer que las cosas ocurran. Segundo, comenzar siempre con un fin en la mente. Tener un propósito, un fin en todo lo que hacemos. Tercero, primero, siempre es lo primero. Primero, lo primero, lo que los abuelos decían, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Cuarto, comprender para ser comprendido. Comprender para ser comprendido. Hay que dar para recibir. Ser empáticos. Exacto. Ponernos en los zapatos del otro. Estamos de acuerdo. Quinto, ganar en cada actitud mía con otro. En todo lo que haga, tengo que procurar que el otro gane como yo gano. Correcto. Para que haya convivencia y perdure la armonía. O sea, que no hagamos, como dice Rodrigo Guerrero, de vivos bobos, que creyendo que quitándole al otro ganamos más. Ahí vamos a perder a largo plazo. Sexto, la sinergia, es decir, que todos empujemos para el mismo lado, con toda la pasión y la vitalidad, para hacer que 1 más 1 sean 3 o 4 o 5. Correcto. Y séptimo,
afilar la Afilar sierra. la Es sierra. decir, estar revisando qué hicimos para hacerlo de mejor manera, estar aprendiendo para avanzar, estar viendo el camino y rectificando el norte para acercarnos siempre a la estrella hacia donde vamos. Bueno, cierre usted este conversatorio tan interesante que ha tenido con nosotros con algo que le escuché en una reciente reunión. Hay que hacer un acuerdo sobre lo fundamental. Y usted dijo, el acuerdo esencial es, la vida es... La vida, el valor supremo, la vida tiene que ser lo más sagrado, la vida humana debe ser inviolable. Es decir, nadie, absolutamente nadie, puede disponer de una vida humana, nadie. Es decir, si usted va a robarse la billetera, róbesela, pero respete la vida al otro. Es decir, si usted, en definitiva, si usted es un lobo perverso y no puede abstenerse de su perversidad, por lo menos pongamos de acuerdo en que la vida humana es inviolable y usted la va a respetar. Si todos hiciéramos ese acuerdo, si todos partiéramos de que toda vida humana es sagrada, ya hubiéramos avanzado mucho en la armonía social, en la construcción de convivencia y en la paz. Amables televidentes, hemos tenido una hora deliciosa escuchando las reflexiones de un hombre con suficiente experiencia y suficiente capacidad de interiorización para invitarnos a reflexionar sobre el papel que cumplimos como seres humanos y el papel que cumplimos como ciudadanos en nuestro medio, en nuestra ciudad, en nuestra región, en nuestro país. Ricardo Maya Correa nos está diciendo: hay que ser aprendices del oficio de vivir de manera permanente, sin descanso. Y ha dicho otra cosa que no podemos dejar de lado: hay que merecer. Nada en la vida que no se merezca se debe gozar. Nadie, permítame parafrasearlo a él, nadie tiene derecho a sentarse a tomarse un desayuno o un almuerzo si no se lo ha merecido. Y uno se lo merece trabajando duro, estudiando duro, colaborando con su entorno, respetando su entorno y respetando la comunidad. Estos son mensajes de un hombre, repito, que hoy apuesta porque Colombia ya está madura para hacer la paz. A él lo hemos invitado y esperamos volverlo a tener muy prontamente aquí en este canal y en este programa y en otros, acompañándonos con sus reflexiones para que los niños, los jóvenes y los adultos entendamos que debemos ser protagonistas de un mejor vivir. Buenas noches. Muy bien. Protagonistas. Ricardo, excelente. Protagonistas de nuestra región. Protagonistas.